Muy buenos días para todos. Damos inicio a nuestra celebración sagrada hoy, 18 de enero de 2021, siendo las 8:30 en punto de la mañana. Vamos a celebrar la misa del Papa Francisco para tiempos de pandemia. Que le da gloria infinita. Al altar de Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Para celebrar con dignidad estos santos misterios, pidamos perdón de todo corazón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto, consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor, sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios, sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec.
Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré a tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en recipientes viejos, porque el vino revienta los recipientes y se pierden el vino y los recipientes. A vino nuevo, recipientes nuevos. Palabra del Señor. Habíamos dicho que en estos primeros capítulos del Evangelio de San Marcos, el Señor pone los fundamentos, pone los cimientos de todo lo que es su predicación. Y la maestría con la que reúne este material el evangelista es evidente. Aquí, por ejemplo, en medio de estos relatos que hemos oído sobre las curaciones, sobre las enseñanzas a propósito del verdadero sentido de los milagros, aparece esta que proviene de una intervención, que si uno lee de corrido el Evangelio se da cuenta, es como en el camino, en un camino ágil de Jesús que va de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicando el Evangelio. Aquí le ocurre esto. Y entonces le preguntan con algo que todo el mundo quería saber: ¿por qué hay estos que hacen penitencias tan fuertes y ayunos y tus discípulos no? Todo el mundo hubiera esperado una respuesta medio polémica, una respuesta en la que Jesús hiciera una gran enseñanza y dijera: no, es que las cosas de ahora en adelante son aquí, así. Pero resulta que Jesús contesta con unas frases que quienes conocen el Antiguo Testamento, como seguramente era la mayoría de los que lo oían, captan inmediatamente. Resulta que en los profetas, en las partes más leídas, en las partes más comprensibles de los profetas,
Dios se presenta como el esposo de la humanidad, como el esposo de su pueblo, primero que todo, como el esposo de Israel, aquel que ha tratado de conquistarla, pero ha encontrado un pueblo que unas veces es indiferente y otras veces francamente infiel, es decir, adúltero. Ahora Jesús se llama el esposo. ¿Pueden acaso ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con él? Y la enseñanza profunda es que nuestro Señor Jesucristo viene a establecer la alianza que el pueblo de Israel no había sido capaz de mantener con Dios nuestro Señor. Como verdadero esposo, aquel con quien la iglesia esposa o el nuevo pueblo de Dios, de todas maneras el pueblo de Dios, ahora universal, es decir, católico, se desposa con él. Esa alianza es la que le da sentido y la que puede entretejer todas las cosas que hemos visto hasta ahora y todo lo que veremos después, inclusive la pasión, que es la consumación del amor del esposo por la esposa. A tal punto es importante este párrafo que leemos hoy y su sentido más profundo. Pero atención, el Evangelio de hoy termina llamándonos en concreto a nosotros. Si queremos entender eso, tenemos que renovarnos, porque no se echa un remiendo de tela nuevo a un pedazo, a otra tela más vieja. No se hacen remiendos de cosas raras, porque una tela más fuerte sobre una tela ya debilitada rasga la otra. Eso sería que nosotros recibiéramos sin corazones nuevos esta doctrina. Rasgaría nuestros corazones, nos reventaría. O como ocurre con el vino, si los recipientes que normalmente eran de cuero, se llamaban odres, esos odres son viejos, la fermentación del vino, que produce gases, va a inflar los odres y los va a reventar. O como las botellas donde se almacena el vino que hace espuma, revientan si no se controla la fermentación. Si no hay corazones nuevos, vamos a reventar. Pero la renovación de los corazones, esa es nuestra esperanza, se hace por el camino del amor. Por eso, hoy tenemos que reconocer a Jesús como aquel que viene a conquistarnos con amor, no con leyes, con normas, con amenazas, no con condiciones para llegar al cielo o para lograr una vida buena. No, Él no es así. Y si ustedes se fijan bien, todas las desviaciones de la piedad son así, que si usted no manda esta cadena a 9 personas, le va a caer una desgracia, pero que si se la manda en 10 minutos, entonces va a tener una bendición. Cuando la gente piensa así, piensa que Dios es el que cuenta cosas, y eso es mentiras. Dios es el Dios del amor, y no anda contando Padre Nuestros y Aves Marías, ni cadenas estúpidas de esas, que todas son supersticiosas, todas son vagamundas, aunque parezca que es que la Virgen viene a visitarlo de casa en casa uno. Todas son vagamundas. Así que cuidado con esas cosas en donde parece que Dios estuviera llevando cuentas de que si tenemos contactos o no tenemos WhatsApp, de que si hacemos esto o no hacemos aquello. El amor es el amor, y el amor como el de nosotros no pone condiciones al amado, simplemente ama. Pero precisamente por eso podría ser más exigente. Fíjense que la renovación, para que caiga en nosotros la enseñanza de Jesús, en corazones que la resisten por seguir la comparación del mismo Señor, tenemos que amar, y amar tanto que podamos recibir mucho. Y entre más amemos, entre más sólidos y firmes seamos en el amor, por supuesto que el Señor va a poder depositar en nosotros tesoros mucho más grandes. De tal manera que comenzamos esta semana bajo el signo de una llamada al amor esponsal, a sentirnos cada uno de nosotros, hombre o mujer, miembros de la esposa de Cristo, que tiene que amar como verdadera esposa a su Señor y esperarlo todo de Él y recibir de Él todo, inclusive su fecundidad nueva, pero también la capacidad de recibir toda su enseñanza.
nosotros pan de vida. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros vida de salvación. Con humildad y sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos en este tiempo de peligro y haz que, por tu poder, se conviertan para nosotros en fuente de salud y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio nuestro. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y con brazo extendido, y ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo, mientras la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino, Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio nuestro, cuando somos congregados por su amor y cuando, como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a quienes hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San José y todos los santos, en comunión con quienes te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El cuerpo y la sangre de Jesucristo unidos en este cáliz, recibirlos me sirvan para la vida. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vengan a mí ustedes, todos los que se sienten cansados y agobiados, que yo los aliviaré, dice el Señor. A los que nos siguen por las redes, los invitamos en este momento a hacer su comunión espiritual y, por supuesto, a pedirle al Señor la gracia de poder comulgar sacramentalmente muy pronto. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. Oremos. Oh Dios, de quien hemos recibido la medicina de la vida eterna, concédenos que por medio de este sacramento podamos gloriarnos plenamente de los auxilios del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.